Bueno, finalmente creo que en el capítulo anterior dije que iba a hablar sobre Wave Shaper, pero me pareció mejor hablar de otros efectos primero, que tienen que ver justamente con lo que venimos viendo, con los delays, con las reverberancias, bueno, sobre todo con el delay, con las repeticiones de un sonido y con el trabajo sobre la temporalidad de ese sonido. Vamos a ver algunos procesos que son muy comunes en el mundo de la producción musical, de la música eléctrica, digamos, electrónica. Y conecté mi guitarra porque me parece que son efectos que son más fáciles de escuchar en un instrumento eléctrico o instrumentos acústicos. No porque no se pueda aplicar justamente a sonidos electrónicos, para nada es así, pero tenía ganas de que escucháramos con una guitarra que quizás lo tiene más asociado a algunos discos, a algunos temas, algunos sonidos particulares y que bueno, que es una forma de ir a investigar la técnica y la tecnología detrás de estos procesos. Si nosotros, como decía, tengo mi guitarra conectada, conecto mi guitarra, mi entrada, este módulo de acá va a representar mi entrada de audio, esto de acá la salida, ¿no? Si conecto mi entrada a la salida, tengo mi sonido de guitarra. Si yo a esto, por ejemplo, lo proceso por medio de un VCA, tengo lo que ya vimos, ¿no? Que yo puedo manipular el volumen de mi guitarra, ¿no? De manera manual y variar su volumen por medio de este VCA. Esto que estoy haciendo de manera manual también lo puedo hacer por medio de un LFO. Conectar mi LFO, por ejemplo, a mi entrada de control del VCA y esta variación de amplitud ahora hacerlo de manera automática. Este efecto, que lo conocemos como trémolo, que ya lo he aplicado en otras ocasiones, cuando, si no me equivoco, en los primeros capítulos cuando trabajé con el VCA, es un efecto o un recurso estético que se utiliza tanto en instrumentos acústicos y de manera, acústicos y eléctricos y de manera natural, ¿no? Se puede, por medio de una técnica, producir un efecto similar de aumentar y disminuir la amplitud, y que mediante este método uno puede variarlo puede producir un efecto similar de manera electrónica. Por ejemplo, yo ahora estoy aumentando y disminuyendo mi amplitud de un máximo al cero por medio de mi LFO. Pero yo podría, por ejemplo, hacer que esa variación no sea tan brusca, sumándole un voltaje en continua a una mezcladora, mezclar ambas señales. Vamos a verlo en el osciloscopio primero. Como podemos ver ahora, esa senoidal está corrida de su eje, y si utilizamos esta senoidal para variar la amplitud de este VCA, que está, como dije, fuera de su eje, la amplitud no llega nunca a cero, sino que se mantiene hasta, no sé, un mínimo de 50%. Este tipo de procesadores es muy común en pedales de guitarra y demás, y funcionan básicamente con un esquema similar metido en una cajita, ¿no? O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, este trémolo, vamos a ver que tiene una perilla que dice speed, que en realidad es la perilla de frecuencia de un oscilador, un LFO que tiene internamente. Como siempre, cosas que son iguales pero que se llaman de distinta manera. Un depth, que no es más que mi amplitud de modulación, que tan profundo es esa variación de amplitud. Y en este caso haré una perilla de ganancia final. Acá vemos otro, por ejemplo, que es mucho más simple. Simplemente tenemos el rate, que es la frecuencia de oscilación, y la intensidad, que es la profundidad o cuánto se varía esa amplitud. Es técnicamente la amplitud de modulación. Acá tenemos otro, por ejemplo, que tiene lo mismo, rate y depth, rate frecuencia y depth profundidad, y nos permite, por ejemplo, variar la forma de onda con la que realizamos esa modulación, ¿no? Que equivale a, en vez de utilizar, en este pedal se puede ver que hay una triangular y una cuadrada, o sea, que equivale a utilizar esta forma de onda o una cuadrada, ¿no? Que es mucho más brusca. Lo importante es entender que está realizada también por métodos de alguna manera de automatización y control, solamente que en una cajita cerrada y con un propósito específico, que es la de realizar el efecto de trémolo. Voy a quitar todo esto, voy a volver a conectar mi guitarra a la salida, y si yo toco una nota y estiro esa nota, estiro la cuerda,
se produce un cambio en la afinación de esa nota, ¿no? Producto de que al estirarla la tensión es mayor y la cuerda vibra a una mayor frecuencia. Si yo esto lo hago de manera reiterada a una frecuencia determinada, por ejemplo, ¿no? Muevo el dedo, hay muchas técnicas para hacerlo. A este recurso, este efecto, se lo conoce como vibrato y está presente también en muchos instrumentos, o sea, es posible realizar muchos instrumentos. Con la voz misma uno puede realizar vibratos y que también lo puedo hacer de manera electrónica por medio de un proceso que ya estuvimos trabajando, que tiene que ver con la modulación temporal de un delay, ¿no? O sea, este es un delay que ya lo vimos hace un par de capítulos y que si lo escuchamos, obviamente lo mismo, un feedback, un tiempo de delay en 0.5, tenemos la mitad del sonido original y la otra mitad del delay. Y esto también está así como está, presente en muchos pedales, que básicamente tienen esos controles. Feedback, o sea, cuántas repeticiones, el tiempo de delay. Y esto que dice eco es la amplitud de ese delay. O sea, en vez de tener una mezcladora, siempre está el sonido original y vos podés elegir cuánta amplitud del delay querés que tenga a la salida. Hay otros pedales, no sé, por ejemplo que repeat rate, o sea, debe ser el feedback, supongo. Este debe ser el tiempo de delay, calculo. Y esto de acá, la intensidad debe ser la amplitud también de ese delay. Y supongo que acá, tapado por esta perilla que creo que debe decir eco, debe ser la intensidad del delay, o sea, qué tan presente está en el sonido final. Pero básicamente todos tienen más o menos esos controles. Time, repeat, o sea, tiempo delay, repeat es el feedback y mix la mezcla con el sonido original y el sonido procesado. Y bueno, el switch para encender o apagar ese proceso. Ahora bien, si yo, volviendo a lo del vibrato, yo lo que voy a hacer ahora es poner el tiempo de delay extremadamente corto, ¿no? Más o menos vamos a ponerlo en 20 milisegundos. Y si yo toco, no podemos distinguir el sonido original de su repetición. Voy a poner el feedback al mínimo para que solamente tengamos una sola repetición. Y prácticamente es el sonido original pegado a su repetición, ¿no? Si nosotros lo ponemos más alto, obviamente, ahí ya empezamos a escuchar su repetición. Pero si lo vamos bajando, bueno, eso ya no lo percibimos. Si nosotros escuchamos el sonido original y el sonido procesado por separado, vemos que casi no hay diferencia. Yo toco y suena, y como decía antes, los dos a la vez, salvo algún tipo de variación en el timbre por alguna cancelación de fase, es prácticamente lo mismo. Si escucho el sonido solamente procesado, o sea, retrasado 0.02 o 20 milisegundos en el tiempo, pero a su vez modifico su tiempo de delay por medio de, por ejemplo, un LFO, voy a conectar una senoidal a la entrada de control por voltaje de tiempo y voy a abrir esa modulación, no sé, en un 50% para empezar. Toco una nota y fíjense que también se está produciendo un cambio en la frecuencia parecido a lo que hacía manualmente, pero esta vez mediante el uso de la electrónica, mediante el uso de la síntesis modular y mediante el uso del control por voltaje. Si yo aumento esto, vamos a llevarlo más o menos a un 5%. ¿No? Incluso está en valores bastante exagerados. Vamos a ponerlo a un 20%. Vamos ahora a un 10%.
Esto es una forma de realizar un vibrato por métodos electrónicos. ¿Okay? O sea, en este caso no estoy modificando la fuente de manera directa, como es en el caso de realizar un vibrato con el dedo, sino que la guitarra ingresa su sonido de manera normal, es procesada por un delay que está siendo modulado en el tiempo y luego obtenemos el resultado de la salida. Esto mismo lo vamos a encontrar también como puesto en una cajita, montado en un pedal y con una serie de controles que son más o menos similares, pero que hacen referencia justamente a estos controles que estábamos viendo. Rate es el LFO, es la frecuencia del LFO, o sea, qué tan rápido cambia la afinación. Depth es, al igual que en el trémolo, la profundidad de ese cambio, ¿no? Que recién lo estaba realizando yo mediante esta perilla de atenuación. En este caso tenemos lo mismo, velocidad e intensidad nada más, y un volumen final simplemente. Acá simplemente con dos perillas, la frecuencia y la profundidad. Pero es básicamente siempre el mismo efecto, siempre es un delay que está siendo modulado en el tiempo por medio de un LFO. Basado en este mismo proceso, existe otro efecto conocido como chorus, también presente en algunos instrumentos acústicos o electromecánicos, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, algunos ejemplos como en el piano, ¿no? Que las notas que tienen cuerdas más de una cuerda, como las cuerdas del medio, las notas del medio, perdón, y las notas agudas tienen 2 y 3 cuerdas por nota y muchas veces están ligeramente desafinados. En el caso de las guitarras 12 cuerdas lo mismo, que son notas muchas veces octavadas o similares. Esas afinaciones nunca son perfectas. O el órgano de tubo también. En fin, las desafinaciones se utilizan muchísimo para crear un tipo de efecto particular que viene de alguna manera o que hacen alusión a la idea de coro. ¿Okay? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, si uno imagina un coro de personas que más o menos canten de manera similar, o si no, vamos a hablar como un grupo de violines. Si ponemos un grupo de 10 violines a tocar una misma nota, con un director que les indique cuándo empezar y cuándo terminar, por más que sean los mejores violinistas y con los mejores instrumentos y con la mejor técnica, siempre van a existir ciertas desafinaciones muy sutiles entre un violín y otro, y siempre va a haber diferencias temporales muy sutiles entre cuando un director les dice, bueno, toquen ahora la nota, van a empezar ligeramente desfasados y van a terminar también ligeramente desfasados. Esos pequeños errores que se producen, errores entre comillas por supuesto, nos producen como justamente a nivel psicoacústico la sensación de la multiplicidad de voces, ¿no? La multiplicidad de instrumentos. No es lo mismo que sea el mismo sonido multiplicado varias veces que sea la misma nota tocada por muchos instrumentos a la vez. Bueno, ese efecto de coro, coral, es que se intenta recrear en algunos instrumentos acústicos y también de manera electrónica podemos realizarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ahora un sonido que está ligeramente desafinándose, le vamos a poner un índice de modulación menor, vamos a poner un 2%, un tiempo de LFO menor también, y lo mezclamos con el sonido original. Acá tenemos el sonido original y acá tenemos el sonido procesado. Al poner los dos sonidos a la vez, lo que vamos a tener es un sonido que está retrasado en tiempo y que además tiene ligeros problemas de afinación. Si nosotros además aumentamos el feedback, empezamos a sumar más instrumentos, entre comillas, que están presentes en este proceso. Ese índice de modulación puede ser todavía menor, incluso si lo queremos más sutil. A este efecto también se lo encuentra como forma de pedal con el nombre de chorus, pedal de chorus, y también muy utilizado en la producción. Pero fíjense que de vuelta nos encontramos más o menos con los mismos parámetros. O sea, en el caso, no sé, que es bastante simple, tiene dos perillas nada más, una de rate que hace referencia justamente a la frecuencia del LFO y depth de profundidad.
Fíjense que es muy parecido a lo que era el vibrato, simplemente que ahora mezclado con el sonido original. En algunos casos nos permite incluso filtrar ligeramente esos sonidos. Y bueno, nos vamos a encontrar también con otros chorus que agregan algunos parámetros. Como nosotros vimos, cualquiera de estos parámetros que están acá presentes se los podría incorporar para conseguir efectos distintos. Pero en general es un tiempo, una frecuencia de oscilación del LFO y una cantidad de feedback determinado. Para que este proceso sea posible tenemos que estar más o menos en el rango de los 20, 10, 15, hasta 30 milisegundos para que se produzca este efecto de chorus, ¿no? Y no pasa a ser directamente un delay modulado. ¿No? Se tiene que estar como muy en el límite de lo que nuestra percepción nos permite distinguir su sonido original de su repetición. Si nosotros reducimos el tiempo de este delay, cuando digo que 15 milisegundos más o menos es el límite, no es que nada nos permita seguir bajando, ¿no? Pero si seguimos bajando, entramos en el terreno de otro efecto muy conocido que se conoce como flanger. El flanger tiene una configuración similar, solo que los tiempos de delay son menores para producir un tipo de filtrado que ahora vamos a ver, un filtro tipo peine, producto de la cancelación de fase de la señal original y las señales retrasadas, ¿no? Si escuchamos, voy a aumentar el feedback. Un poco más. Que como ven, de vuelta, este proceso muy común, muy famoso, tiene más o menos los mismos parámetros para modificar, con algunas diferencias, pero en líneas generales es lo mismo. Esto de rate y regeneración, rate es el LFO y regeneración es básicamente el feedback. De vuelta, se llaman de distinto, pero hacen lo mismo. Y producen ese efecto particular de filtrado, que se conoce como filtro peine, o en inglés comb filter. Este tipo de filtro, llamado filtro peine por justamente el tipo de filtrado, la forma en que realiza los cortes, producido por la cancelación de fase que hay cuando dos señales similares se suman con un ligero retraso en el tiempo que hace que ciertas frecuencias del componente armónico se cancelen en su totalidad. Para ejemplificarlo voy a poner un oscilador y lo voy a analizar con un analizador de espectro y voy a realizar un barrido en toda su extensión de rango de frecuencia por medio de un LFO para que podamos ver su comportamiento. Lo que voy a hacer es esta misma señal, que como podemos ver pasa por todas las frecuencias, con cierta variación en su amplitud. Esto significa que este oscilador no responde a todas las frecuencias con la misma amplitud, pero bueno, eso es para otro momento. Lo que quiero mostrar es cómo esta misma señal retrasada por medio de un delay, si la vemos es prácticamente igual. Perdón, tengo que sacar el feedback y voy a poner el tiempo de delay bien bajito. Podemos ver que es prácticamente igual una a la otra, pero si yo la sumo con su señal original, vamos a poder ver que se produce este denominado filtro peine. Eso es porque, dado un tiempo de delay, hay determinadas frecuencias que son canceladas por completo al sumarse con la señal original. No solamente esas frecuencias, sino también las octavas de esas frecuencias. Fíjense que si yo cambio el tiempo de delay, todas se van corriendo a la par. Esto es lo que se produce cuando se realiza el proceso de flanger, que es simplemente eso, como un filtro peine que va variando su frecuencia o sus múltiples frecuencias en función de un LFO, y que era lo que estábamos escuchando anteriormente. ¿Okay? Pero me interesa que, sobre todo, que comprendan que este esquema de un delay controlado por un LFO es lo que está presente en todos estos efectos. Lo único que cambia
es simplemente los rangos de tiempo en los que se trabaja de retraso y cómo finalmente eso se mezcla con el sonido final. Pero es básicamente lo mismo. Y luego haciendo combinaciones de esto, bueno, se puede hacer cosas mucho más complejas, pero en líneas generales siempre es un trabajo con el tiempo de delay. Por eso es que se los conoce muchas veces como procesos temporales o espaciales, ¿no? Pero bueno, hasta acá creo que estamos por hoy. Prueben aplicárselo a sonidos electrónicos que, bueno, van a tener los mismos resultados, pero eso, usé la guitarra para que se pueda escuchar mejor, ¿no? Así que creo que ahora sí, el próximo capítulo voy a trabajar sobre el Wave Shaper, porque luego quiero trabajar con otro gran grupo de procesadores, que son los procesadores dinámicos, y que justamente utilizan algunos de los elementos que vamos a ver en el próximo capítulo. Así que nada, eso. Gracias por mirar hasta acá. Cualquier cosa pregunten en los comentarios o escríbanme lo que necesiten. Y si se quieren suscribir, genial. Y nos vemos la próxima.